Pues Padre, ponemos en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, pidiéndote que nos bendigas y que nos hables, como siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Te recuerdo, te invito también a traer tu Biblia. Si tienes Biblia, tráetela. Si no, pues si no tienes Biblia, al final pasa con algún servidor, podemos regalarte una, ¿no? Pero te pedimos eso, tráetela. Y si puedes, tráete tu cuadernito de notas, porque siempre a mí luego se me olvidan las cosas y con el cuadernito ya tienes ahí lo que Dios te habló en la semana, ¿no? Y es muy útil, la verdad. Te animo, te invito. Y vamos a Éxodo 30 y... ¿qué te dije? 32. Pero te mentí, ¿tú crees? Es Éxodo 31 porque no acabamos el capítulo. Pero no vamos a ver a fondo esto, porque ya hemos visto esto antes, en Éxodo 20. Pero leamos el verso 12 y nada más voy a irme así muy rápido en esta sección, ¿ok? El verso 12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de, ¿qué dice ahí? Reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová que os santifico. Que yo soy Jehová que os santifico, ¿ok? Y también hasta abajo voy a saltarme un poco en el verso número 17, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó, y lo dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En esta sección es un recordatorio de uno de los mandatos de los 10 mandamientos, de guardar el sábado. Entonces esto lo puedes checar en Éxodo 20, ya están las prédicas ahí en YouTube para que puedas echarle el ojito, pero esta sección nos recuerda lo que había enseñado del día de reposo, ¿no? Pero el momento es importante, fue justo después de terminar todas las instrucciones de la hechura del tabernáculo, y les recuerda, después de hacer todo esto, acuérdate, guarda el día de reposo. Pero ¿qué es el día de reposo? ¿Cuál es el propósito? Así rápidamente. El propósito era recordarle al pueblo que había sido esclavo de Egipto, de cómo Dios los sacó, digamos así, los santificó, los apartó de ahí, para entonces meterlos al reposo de Dios. Entonces, cuando guardaran ellos ese sábado, tenían que recordar: Dios nos dio reposo en nuestras vidas, nos sacó de la esclavitud, del pecado, pues, de Egipto, ¿no? Ese era el propósito del día de reposo. Pero no solamente era un recordatorio personal, también ellos debían decidir vivir de esa forma, en reposo. Y es por eso que tenían que, pues, seguir la ley de Dios, porque eso es lo que los iba a mantener dentro del marco del amor de Dios. Pero apunta a Cristo. Gracias a su sacrificio hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para entrar a una vida de reposo. Así lo dice Colosenses 2:16, donde dice que los días de reposo solamente eran una sombra de lo que había de venir. El sábado solamente era una señal que apuntaba a Cristo. Él nos iba a hacer el reposo. Él es el reposo para nosotros. Él nos sacó para meternos a una vida llena de reposo, ¿no? Y en el corazón, en el alma en general. También en nuestras obras, por supuesto, ¿verdad? De tratar de obtener salvación en nuestras obras, etcétera. ¿Y cómo es que entramos a esta vida de reposo? Hebreos 4:3 lo dice clarito, ¿no? Hebreos 4:3 dice: los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, ni te compliques. ¿Cómo entrar a esa vida de reposo? Cree en Cristo. Así de simple, ¿verdad? Y entonces Dios te saca del yugo de la esclavitud de tu pecado, te saca de toda esta vida de esfuerzos por tratar de agradar a Dios en tus propias obras, y entras al reposo de Dios, ¿verdad? Y también eso es una exhortación para nosotros, porque no es que guardemos literalmente el sábado, pues no, porque ya entramos en el reposo, pero sí estamos llamados a vivir en ese reposo. Y una manera de hacerlo simplemente siendo guiados por el Espíritu Santo. La tierra prometida es una figura de la vida en el Espíritu. Entonces es como si nos dijera: Dios nos sacó de la esclavitud, ya estás en el reposo, pero vive en él, viviendo en el Espíritu. Romanos 8, ¿verdad? Así es que eso, ¿no? Dios nos liberó, pero para vivir en la verdadera libertad, ¿no?
Ok, eso es lo que viene diciendo en el final del capítulo 31, pero qué interesante que se conecta con el 32. Y ahorita lo vamos a conectar tantito. Pero vamos a adelantarnos al verso 1 del capítulo 32. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que vemos en esta sección es algo que tú y yo tenemos que entender muy bien. Nuestra incapacidad para obedecer al Señor. El pueblo recién había recibido la ley. ¿Cómo te explico? Se la acababa de dar Moisés, los 10 mandamientos y las leyes que hemos leído en Éxodo. Y lo primero que hacen así, mira, paz, estrellarse, van a desobedecer al Señor. Es lo primero que hacen. Ni siquiera se ve un esfuerzo por obedecer. Lo primero que hacen es desobedecer al Señor. Y Moisés se tardó en descender del monte, pero ellos no se tardaron en descender al pecado. Eso es lo que pasó con el pueblo. Y no solamente fue rápido, Dios lo dice ahí, fue muy pronto, ¿no? Que pronto se desviaron. También fue un asunto de su corazón, fue de algo desde adentro. Aquí no se aprecia como tal, pero este texto lo menciona Esteban en Hechos capítulo 7, verso 39. Ahí búscalo en tu Biblia. Pero Hechos 7, 39, Esteban en su discurso dice de esto: hey, ellos no quisieron obedecer a Dios, sino que dice ahí, se apartaron se volvieron en sus corazones a Egipto. Y eso está muy interesante porque habla de que el problema estaba dentro de ellos. Uno pensaría que el problema era Egipto, pero no necesariamente, ¿verdad? El problema era su corazón desviado. Y en su corazón ellos se volvieron y dicen, no quisieron obedecer a Dios. Es que interesante porque conectándolo con lo del día de reposo, Dios los sacó de la esclavitud para traerlos al reposo y ellos no quisieron vivir en ese reposo, sino que dijeron: ponnos las cadenas, Moisés, por favor. Eso es lo que hizo el pueblo. Regresaron a la esclavitud y fue algo que quisieron hacer en su corazón, lo decidieron. Y chécate, trabajaron para hacer esto que vimos acá. No fue como que, así nada más se dejaron llevar. No, ellos se esforzaron por hacer su becerro de oro. Estuvieron quitándose todos, y aparte de que se esforzaron, el costo. Todos se quitaron sus aretes de oro y los fundieron y trabajaron. Yo nunca he hecho algo así, pero si a lo mejor eres carpintero o a lo mejor te dedicas a hacer como ese tipo de aretes o cosas así, oye, no te llevas un día en hacer algo así, es un trabajal. Pues recolectar todo, fundirlo, purificarlo, haces la forma del becerro y todo le ponen los detalles. No, o sea, se llevaron varios días definitivamente, ¿no? Y el costo, ¿cómo te explico? O sea, tú tienes una cadena de oro. ¿Y dónde la tienes? En el lugar más seguro, ¿no? Abajo del colchón. Y no quisieras que algo así se te perdiera porque sale una lana, ¿no? Y digo, algunos de nosotros lo guardamos porque decimos, cuando no tenga lana de ahí lo voy y lo vendo. O algo así, ¿no? Pues caro, ¿no? Pero chécate que ellos imprimieron su esfuerzo y sus recursos en el mugre becerro ¿no?
Bueno, pues así le hicieron. Se esforzaron por desobedecer. Y, ¿sabes? El pecado específicamente del pueblo fue uno. Aunque pudieron haber pecado de otra manera, pero cometieron un pecado flagrante, que fue el segundo mandamiento en Éxodo capítulo número 20, en el verso número 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y está el becerro de oro. Y dice, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y dice el 5, no te inclinarás a ellas. ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron sacrificio y lo adoraron al becerro. Cometieron estos dos pecados. Porque dice aquí, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, pues aquí el pueblo pecó de esa forma, idolatría. Y ahora creo que está interesante preguntarnos, ¿por qué un becerro? Bueno, en aquella cultura se asociaba los toros, los becerros, con fuerza, virilidad y realeza. Y cuando alguien hacía un toro, no era específicamente ese el ídolo, sino que algunos pensaban que más bien era como una especie de pedestal y encima de eso ponían a la imagen o representación de su dios. Era una especie solamente como de representación terrenal de un dios celestial. No es que creyeran literalmente en un mono, ¿no? Sino que nada más era una representación de un dios celestial, obviamente un dios pagano, ¿no? Pero a través de ese becerro se encarnaba esa fuerza física y el poder procreador de la naturaleza en ese becerro, ¿no? Era su idea, esto no es bíblico, pero esa era su idea culturalmente hablando. De esta forma se representaban dioses egipcios como Apis, como Horus, y más tarde en el pueblo de Israel, Baal, si te acuerdas, ¿no? Entonces, cuando los israelitas hacen este becerro, probablemente pensaron que podían representar al Señor como lo hacían con otros dioses. Pero en realidad estaban combinando la fe al Dios verdadero con las tradiciones paganas del mundo. Eso es algo bastante feo, porque el Señor solamente Él es único, Él es otra cosa, Él es santo, y están cometiendo una cosa totalmente aberrada, lo están combinando con tradiciones paganas. Es lo que más adelante se convirtió en el sincretismo religioso, y el día de hoy se ve, porque luego hacemos cosas así. Somos cristianos, pero hacemos tantas cosas de las tradiciones, ¿verdad? Y combinamos el cristianismo con cualquier otra cosa, humanismo, religión, etcétera, un montón de cosas. También el pueblo al hacer esto estaba pensando que Dios es como los demás dioses paganos, cuando en realidad Dios es incomparable. Dios no se puede meter en la misma categoría de los dioses paganos de Egipto ni de Canaán, pero eso es lo que estaban pensando en sus corazones. ¿Qué más estaban haciendo? Estaban reduciendo la gloria del Dios incorruptible, dijera Pablo, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo o de reptil. ¿Cómo puedes comparar la gloria de Dios con un mono ahí, verdad? Y tú le dices, pero es que es de oro. Pues sí, pero nada que ver. En el cielo el piso es de oro. ¿Cómo te explico? No es comparable, y están reduciendo la gloria de Dios. También están comprometiendo su condición de ser un pueblo único e incomparable al actuar como lo hacen todas las demás naciones. ¿Qué más están haciendo? Están siendo infieles a Dios porque no solo hicieron este toro como una representación de un Dios eterno, que probablemente estaban pensando en Jehová, sino que adoraron al becerro. Eso todavía va más allá y más denigrante todavía de lo que tenían culturalmente ellos. En verdad adoraron a un becerro, ¿no? Entonces fueron infieles a Dios y le ofrecieron sacrificios, y por eso dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y tú, ¿neta? ¿Cómo crees? ¿No? Ya se olvidaron de todo lo que hizo Dios en el Éxodo, de cómo envió a plagas al faraón y cómo abrió el mar, y no fue un toro, ¿no? Pero así ellos le atribuyeron al becerro su salvación. Eso es lo que te sacó de Egipto. Y no solo pecaron contra Dios, sino contra su prójimo, porque comer, beber y regocijarse habla de un pecado contra el prójimo. Se rompieron básicamente lo que Jesús llamaría los dos pecados más importantes en los que se resume toda la ley. Porque esta frase regocijarse significa se entregaron a diversiones paganas, es decir, orgías que acompañaban la alabanza pagana. Como lo hemos visto en la historia, ¿no? En algunos actos idolátricos, como la adoración, por ejemplo, a la diosa Venus, involucraban, por ejemplo, este tipo de cosas.
Y eso es lo que hicieron en este momento. Una inmoralidad que acompañaba a esta adoración pagana. O sea, se entregaron al pecado, pues, de plano. Pero de aquí podemos extraer varias cosas bien importantes para nosotros, ¿no? Número 1, qué rápido somos para pecar. Qué pronto somos para pecar. O sea, estamos escuchando la palabra del Señor y haz de cuenta que sales, tomaste la Santa Cena y sales así como Moisés con una luz en tu rostro, ¿no? Y sales lleno del Espíritu y bien bendecido y de repente, ya sabes, o sea, que simplemente no te gustó algo en la casa, ya ven para acá porque me dijiste esto y ya estás ya otra vez. La regamos, pero rápido, ¿no? Llegamos a casa a comportarnos de maneras que no son correctas. Llegamos al trabajo a hacer todo lo contrario a lo que nos enseñaron el domingo. Todo el tiempo. Es más, cuando el Señor nos rescató por primera vez, así, ¿no? Yo recibo a Cristo, sí, Señor, te acepto en mi corazón, amén. Y luego al otro día o a la semana, ya estás con el pecado ahí otra vez. En mi testimonio, yo lo conté ahora que estuvimos lo del ágape y las malteadas y tanta azúcar. Pero ahí en ese día les contaba que cuando yo conocí a Cristo, sí lo acepté en verdad, pero a los 3 meses ya andaba con una chavita. Y es como, neta, qué rápido me regresé, ¿no? Y así lo hacemos, o sea, así somos, prontos para pecar. ¿Y de qué habla esto? Espérate, no solamente eso, antes de concluir. No queremos obedecer a Dios muchas veces. Somos como el pueblo, no queremos, no es que no podamos. No es que Dios nos haya dado libertad, es que no queremos entrar en el reposo de nuestro Señor. A fuerzas queremos. Ponme las cadenas, por favor, papá, porque no, es que la verdad sí estoy más a gusto ahí en el cepo y todo así flagelado y llorando. Así, me gusta el sufrimiento. En vez de estar en el reposo del Señor, no nos gusta obedecer. No queremos. Y es porque no es un asunto de que Dios nos haya sacado de Egipto, es que nuestro corazón no ha sido limpiado de Egipto. Por eso es que Esteban dice, en su corazón se volvieron a Egipto. Como tenemos esta frase bien popular, Dios los sacó de Egipto, pero no había sacado a Egipto de sus corazones. Es eso. Empezaron un proceso. Pero igual nosotros no queremos obedecer a Dios porque cuando recibimos a Cristo, sí, Él nos da libertad, pero falta la otra parte, la santificación, en el que Dios va a ir limpiando de todas esas cosas que traemos dentro del corazón. Entonces, eso es lo que pasa, no queremos obedecer y no solamente no nos esforzamos por obedecer, sino que nos esforzamos por desobedecer a Dios. ¿Cuántas cosas imprimimos para desobedecer? Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y hasta nuestros recursos, nuestro dinero, oros y todo, o sea, todo lo invertimos, pero eso sí, para el Señor, ay, no tengo gasolina, ¿no? Uy, no, estoy bien cansado, pero ¿qué tal para ese pecado? ¿Qué tal para esa relación? ¿Qué tal para esa droga? ¿Qué tal para ese vicio, no? Somos bien así, ¿no? Y eso es lo que somos, pero ¿a qué apunta esto, familia? Quiero, por una parte, no hacerte sentir tan mal. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque también, así como el pueblo fue incapaz, esto nos muestra nuestra incapacidad para obedecer a Dios. Desgraciadamente somos incapaces para obedecer a Dios por nosotros mismos. El pueblo es un reflejo de nosotros. No podemos. A lo mejor si tú dices, no, yo sí obedezco. Bueno, si obedeces es simplemente porque te puso Dios el querer como el hacer, pero por ti, por mí mismo, yo no quería obedecer a Dios. Yo me acuerdo re bien que a mí me encantaba, o sea, irme por las chelas, me encantaba irme con las chavas, me encantaba hacer toda esa clase de cosas. A mí me gustaba, ¿no? Y luego a veces es que la chela sabe fea. Yo decía, ¿cuál fea? O sea, le pones limón y sal y mira qué sabrosa sabe. O sea, no sé. Y sabe, me gustaba. Entonces, yo mismo lo puedo ver, o sea, es mi incapacidad. Y sabes, esa es la condición que tenemos como cristianos. Yo creo que luego nos sentimos muy frustrados porque no aceptamos nuestra realidad. Somos incapaces por nosotros mismos para obedecer a Dios. Entonces, te digo, no te quiero hacer sentir tan mal, por eso identificémonos con el pueblo. Nadie lo ha hecho.
El pueblo de Israel no lo hizo nunca, nunca. Lo primero que hicieron fue desobedecer, y así toda la historia del pueblo de Israel hasta que llegó Cristo. Nunca obedecieron al Señor los del pueblo de Israel. Entonces, por eso te digo, y hasta Pablo lo dice, todos han pecado, o sea, ni le busques, ya no le andes buscando que por ahí hay algunos buenos, no. Todos han pecado, todos nos apartamos del Señor, a una nos hicimos inútiles, todos. No hay uno bueno, no hay uno justo, ¿ok? Así es la triste condición del ser humano. Pero, ¿sabes? Esto no es cualquier cosa, porque de repente pensamos que no hay tanto problema, pero cuando vemos cómo Dios se molesta y se enoja contra el pueblo, y dice, no, sí está grave esto, ¿no? Y déjame decir, la desobediencia es grave. Quizá luego no lo entendemos porque no pasan consecuencias muy notorias, ¿no? Pero el pecado es grave, la desobediencia es grave, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y eso no cambia, ¿eh? El versículo no ha cambiado durante 2000 años. La paga del pecado es muerte. Así sigue. Pero quiero darte un ánimo. Somos débiles, pero Dios es. Hay una canción en Club Semilla que va así, ¿verdad? Sí se la saben los que tienen los que tienen hijos, ¿no? Yo soy débil, mas Dios es fuerte y me agarro bien. Si no, pues no sé, ten hijos o algo, pero... O búscala en YouTube, pues va a ser más fácil. Pero esa canción es muy real y es tan de niños, pero es tan real. Somos débiles, pero Dios es bien fuerte y nos ha dado 3 formas en las que podemos ser capacitados para obedecer. Número 1, la oración. Mateo 26, 41. Dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Vuestro adversario, no, ese no es 1 Pedro 5, 8. Velad y orad, dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? O sea, tú y yo sí queremos, porque Dios ha puesto en nosotros el querer, pero Dios también pone el hacer. ¿Y cómo? Pues vela y ora, o sea, mantente alerta y ponte a orar. A través de la oración somos capacitados. Mira a Jesús, en el huerto de Getsemaní estuvo orando, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, y fue a la cruz. Y fue capacitado para enfrentar la más grande de todas las pruebas que pudieran existir. También la palabra se nos ha dado. La palabra es esta espada de 2 filos, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16 dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra nos equipa, ¿verdad? Para la batalla. Y número 3, el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 hemos visto apenas la semana pasada que nos da poder para testificar. Pero no solamente con nuestras palabras, sino que transforma nuestras vidas para que nuestras vidas sean el testimonio ante otros, ¿no? Entonces, ¿cómo nos capacita el Señor, verdad? A través del Espíritu, de la palabra y de la oración. Así es que tenemos esperanza, familia. Pero no es por nosotros, ¿eh? Si un día tienes una victoria así bien enorme en tu vida, es el Señor. Bueno, pero hablando de la idolatría específicamente, porque por algo dice idolatría, ¿no? Y no dice otro pecado, ¿no? ¿Por qué dice aquí idolatría? Yo pienso porque es uno de los pecados más comunes en todo cristiano, parte del pueblo de Dios. La idolatría sí, por supuesto, es la adoración a un ídolo, no una figura, una escultura o algo así. Sí, por supuesto que sí. Porque hacer algo así es, a lo mejor uno puede decir, no, pero no estoy adorando a esa imagen, sino a lo que representa. Ajá, pero ahí en Éxodo 20 dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra. Y es precisamente hacer lo que hizo el pueblo. Es pecado adorar imágenes, adorar esculturas, sí. Y es reducir la gloria de Dios a una imagen, a una escultura. Es pecado, ¿no? Pero, ¿sabes? No son los únicos ídolos. Hay libros, me encanta un libro que se llama Los ídolos del día de hoy. O sea, en verdad, un ídolo es como en el pueblo, es algo en lo que el pueblo puso su confianza para ser salvo, ¿no? Ah, ya no está Moisés, seguramente le pasó algo, pues entonces haznos algo que nos ayude a, pues, ser salvos. Aquí está tu becerro, él te salvó de la tierra de Egipto. Y nosotros de igual manera, cualquier cosa que ponemos nuestra confianza en eso, pensando que eso nos salva, eso es un ídolo.
Por ejemplo, a lo mejor uno dice, yo soy cristiano, pero mira, tengo unos suplementos impresionantes, ¿no? Chécate, no está mal tomar suplementos, no está mal, está bien. Y a mí, yo también estoy como empezando a considerarlo, aunque no soy tan fan, porque ya, ¿cómo te explico que a los 41? Pero una cosa es hacer eso y una cosa es decir, oye, no, te los tienes que, porque es lo que te va a mantener mía, o sea, es lo que me da mi vitalidad. Eso, ya dices, ya suena medio raro, ¿no? Porque parece que más bien la confianza está puesta en algo así. O, por ejemplo, ponle la medicina, no está mal y a veces tenemos que usarlas, pero si tú dices, es que eso es lo que me salva, ¿no? Es como, me siento mal de la cabeza, luego, aspirina, ¿no? En vez de decir, no, espérame, vamos a orar. O, por ejemplo, tengo una bronca, ¡ay, primo!, ¿no? Tío, abuelita, mamá, como la semana pasada, ¿no? Mamá. Bueno, ¿sabes? Y cualquier cosa que te salve, que no sea Dios, eso es un ídolo. Cualquier cosa que sea tu descanso, tu reposo, que no sea Dios, ese es un ídolo. Cualquier cosa que te dé tranquilidad, que no sea Dios, es un ídolo. Cualquier cosa que te ayude, que no sea Dios, principalmente, pues, es un ídolo. Algo que te quitan y que si te lo quitan estás así de... ¡ah! Oye, es un ídolo. Y así podemos hablar mucho de los ídolos del día de hoy, pero pues eso. Puede hacerse ídolos de lo que sea. De una persona, de un medicamento, un ídolo de una actividad, de un deporte, de un hobby. O sea, te haces ídolos de K-pop, te haces ídolos de lo que sea, ¿no? Hasta de ídolo de uno mismo, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte porque pues no me importa pasar por encima de los demás, hacer lo que sea, y no me importa desobedecer a Dios siempre y cuando yo esté bien conmigo mismo. Y hacer lo que yo quiero y complacerme a mí mismo. Yo soy mi propio ídolo. Y así. Entonces, qué interesante que lo pone aquí. Y es así. Así es. Esa es la idolatría del día de hoy en muchos ejemplos, pero es cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios. Y la gravedad de esto está bien densa, porque lo que hacemos es exactamente lo mismo que hizo el pueblo. Combinamos la adoración al Dios verdadero con cosas paganas. Es exactamente lo mismo. Es comparar a Dios como si fuera un Dios pagano, ¿no? Exacto. Es pensar que Dios es como los demás dioses paganos cuando hacemos algo así, ¿no? Es reducir la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo o de reptil. Es engañar a Dios siéndole infiel y no adorarle solamente a Él. Es atribuirle a esa cosa o a esa persona o a ese objeto el mérito por habernos salvado. Es abrir la puerta a muchas perversiones, como en el caso del pueblo de Israel. Porque más adelante el pueblo de Israel, ya vimos, ahí en el verso número 6, se sentó a regocijarse, que habla de una connotación sexual, orgías, ¿no? De hecho, en Colosenses habla de eso. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Estos son idolatría. Y así son ejemplos de Colosenses, pero hay más, ¿no? Bueno, entonces, familia, guardémonos de los ídolos, como dice Pedro también, ¿verdad? Guardémonos de los ídolos. Pongamos solamente a Dios como nuestro Salvador, como nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Otra cosa, Moisés no lo vio, pero Dios le dijo: oye, Moisés, ya tu pueblo ya se fue por las tortas, desciende, ¿no? Y es algo interesante porque Dios sabe todas esas cosas. Los ídolos del corazón, Él los conoce. Vamos al verso número 9. Del 9 al 16 dice, en Éxodo 32. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi, ¿qué dice? Ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios prueba a Moisés, le dice: deshazte de ellos, no importa, o sea, si te molestan, si están haciendo mal, deshazte de ellos, no hay problema. Mira, yo a ti te voy a bendecir. Es como cuando te dicen: ¿sabes qué?
O sea, deshazte de tu familia, deshazte de todo eso que te estorba, tus hijos, deshazte de tu esposa, de tu esposo, no importa, deshazte de ellos. Mira, yo voy a hacer contigo una obra. Y tú dices, ay, hasta que Dios me dijo algo que me va a hacer descansar, pero no, eso no te va a hacer entrar en el reposo. ¿Sabes qué hizo Moisés? Fíjate lo que hizo en el verso número 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Me encanta porque le dice, en primer lugar, Señor, no es mi pueblo, porque en el verso número 8 Dios le dijo, ya se desvió tu pueblo. Y le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, Dios. ¿No? Tú lo sacaste de Egipto, tú lo salvaste, no yo. Fue tu obra. Qué hermoso el corazón de Moisés, ¿no? Porque lo que vemos entre líneas es, Jehová es su Dios. Jehová es su Dios. Él es su Salvador, ¿no? Y le dice, ¿por qué los destruyes? ¿No? Digo que a mí de repente me encantaría, ay, ya, por favor, ya. O sea, llévatelo, ¿no? A tu gloria. No deseo mal, a tu gloria, nada más. Pero realmente no es la solución. Moisés dice, no, voy a orar por ellos, ¿no? Y también dice aquí en el verso número 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, le dice varias cosas Moisés. Número 1, déjame decirlo más en orden porque ya me salté un poquito, pero te digo, no es posible interceder por otros si no mueres a ti mismo primero. Moisés renunció a la tentación de decir, lo más importante es mi comodidad y que yo me sienta bien y que no tenga problemas, no importa que me deshaga de los demás. Pero él decidió morir a sus propios intereses para poder ver por el pueblo. Y gloria a Dios, porque si no se hubiera muerto el pueblo. Entonces nosotros, si queremos tener un ejemplo de Moisés, de amor a Dios y amor a las personas, tenemos que decidir en verdad renunciar a todo lo que podemos obtener para poder servir a otros e interceder por ellos. Número 2, Moisés le dijo, son tuyos, no míos. ¿Quieres deshacer a los tuyos? Tú los hiciste, tú creaste este pueblo, Dios. Y también le dice, tú los sacaste de la tierra de Egipto, los egipcios van a hablar mal, ¿no? Y también le dijo, acuérdate de tu palabra. Y esto es una pieza clave en todo esto que le dice Moisés. Porque lo que le dice es, tú tienes un pacto con ellos, Dios. Y tú no eres un Dios que falla a los pactos, Dios. Tú eres fiel a los pactos. Hazle honor a tu palabra. Y entonces en el verso 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Me encanta, ¿no? Dios es fiel. Y entonces Dios ya no le hace ese mal al pueblo, ya no los castiga. Ahora solamente quiero aclararte algo, porque de repente podría parecer que Dios es este Dios malo y enojón que está dispuesto a castigar y de repente es como, ok, me convenciste, Moisés, ¿no? Órale, qué buen corazón tienes, ya ni yo. Se me había pasado, ¿no? Qué bueno que me recordaste que tengo un pacto, porque ya se me había olvidado, fíjate, ¿no? Pero no, Dios no es así. O sea, esa palabra arrepentir no significa que Dios estaba teniendo un mal corazón hacia el pueblo. Lo que yo entiendo al menos es que Dios fue el que puso en Moisés su corazón. Y que veo que Dios no es que se arrepintiera del mal ahora hacerles bien, sino que el corazón de Dios es de por sí amoroso y misericordioso y paciente, inclinado al bien. Y eso se lo puso a Moisés, y Moisés no los deja ver. Pero esa palabrita se usa para expresar eso de parte de Dios. Dios nunca estuvo en contra de su pueblo. Qué hermoso es Dios. Creo que podemos concluir en esta sección 3 puntos. Número 1, ¿sabes? La regamos, somos incapaces y la regamos, y nos vamos al pecado otra vez. Pero recuerda que Dios es un Dios misericordioso. Dice, ahorita estábamos cantando, lento para la ira. ¿Te acuerdas eso? Salmo 145, lento para la ira y grande en misericordia. Dios puede castigarnos, pero Él es misericordioso. No te da lo que te mereces, significa la palabra misericordia. Inclinado a perdonar. Número 2, ¿no? Qué importante es la intercesión por aquellas personas que has visto que caen. Te digo, lo más fácil es deshacerte de ellos.
Pero qué increíble, por eso dice Santiago, el que haga volver a uno de estos pequeñitos, salvará un alma. Está increíble, velo como la oportunidad para orar por esas personas, ¿no? Y en verdad, Santiago 5:17, la oración eficaz del justo puede mucho. Número 3, el pecado no se corrige. O sea, yo creo que Moisés ha de haber visto la vara y decir, está ahí, está. No quiero decir que no se pueda corregir, pero con lo que se corrige el pecado realmente es con la palabra de Dios. Y por eso bajó con las 2 tablas ahí en el verso número 16. O sea, sí es bíblica la vara, no va a decir como papá o como hijo, no, pues aquí no le dio vara, no, pues también Dios les dio vara, pero déjame decirte que la vara nada más es para como hacerte saber que estás mal, pero lo que realmente te instruye hacia el bien es la Biblia. Es lo que te dice lo que es correcto, lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Así es que no vamos a decir que no se debe corregir, pero eso, la palabra, el papel de la palabra en todo este proceso es súper importante. Bueno, continuemos, familia. Una cosa más antes de que se me pase, bien importante. ¿Te das cuenta que todo el pueblo pecó? Pero ¿quién era el único que no había pecado en este asunto? Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Con Dios. Me estás preguntando, ¿cómo le hago para dejar de pecar, Josué? Tú ya lo respondiste. Busca a Dios. O sea, yo creo que hay una manera de guardarse de todas estas cosas. Mantente con Dios, en comunión con Dios, búscalo. Pero si estás con el pueblo, haciendo lo que el pueblo hace, pues así, ¿no? Busca al Señor, ¿no? Y es lo que estaba haciendo Moisés, orando. Estaba con su Biblia de piedra, pues, pero la tenía. Ahí la tenía. Entonces busca al Señor, en verdad. Otra cosa, ahora sí vamos al verso número 17. Bueno, antes de que nos consuma el calor de este lugar. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea en el campamento, ¿no? Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, que está interesante porque aparece Josué, que ahorita es siervo de Moisés, pero más adelante se va a convertir en el que va a introducir a Israel a la tierra prometida. Entonces es importante notar esto, que al principio era un hombre como tú y como yo, inmaduros, y no teníamos discernimiento. Y lo que él confunde, ¿no? Eso es una pelea que están teniendo. No es pelea, Josué, es una fiestota la que se carga. Eso es lo que realmente tiene. Pero Josué no lo distingue, ¿no? Su oído no lo distingue. Pero esto nos enseña que a veces por nuestra falta de discernimiento o madurez no distinguimos el bien y del mal. No podemos distinguir el bien del mal. Ni la gravedad de nuestro pecado. Si te puedo decir una cosa es, en verdad, a veces pensamos que estamos haciendo cosas bien y no están bien. Es como, pues, ¿qué tiene de malo? Pues, ¿qué tiene de malo tener mi amiga, ¿no? Pues somos amigos. Sí, nos damos nuestros besitos, pero pues, oye, pues, vamos a la iglesia. Pues, oye, sí, no, lo que a lo mejor te hace falta es discernimiento. No estás entendiendo la palabra de Dios. O decimos, pues, ¿qué tiene de malo tomarse una chela, no? Y es como, ajá, ok, sí. Pero nos damos cuenta que es un mal testimonio, ¿no? O por ejemplo pensamos, pues ¿qué tiene de malo? Pues nada más nos mandamos mensajitos de WhatsApp bien cariñosos, pero pues nada más hasta ahí, ¿no? Es eso. No distinguimos el bien del mal porque no estamos en la palabra, porque no estamos con el Señor. Entonces, si lo que te puedo recomendar es, en verdad, conoce a Dios, conoce su palabra, ora, mantente con el Señor y Él te va a dar discernimiento, te va a dar madurez espiritual para que puedas distinguir el bien del mal. Ok, ahora, ¿qué hace Moisés con este becerro? Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice ahí? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Está rudísimo este Moisés. El día de hoy te alzan la voz y no tienen amor en la iglesia. Déjame decirte que la ira no es pecado, ¿sabías?
Es que de repente confundimos un poco los conceptos, pero la ira no es pecado, ¿no? En sí la ira, pues la ira de Dios, por ejemplo, la vemos en varias partes en la Biblia y en ninguna es pecado. Porque habla más bien como de un celo o indignación por el mal, pero no es pecaminosa. Es pecaminosa cuando tú en tu carne respondes de una manera así, en la carne, ¿no? Por ese sentimiento, ¿no? Que de repente surge en ti esto y es como, ¡ah! ¡Paz! ¿No? Y le das su golpe. Ahí entonces es una forma carnal. Es como los celos. No tiene nada de malo sentir celo por una persona, ¿no? Pero cuando respondes de una manera así, pues entonces yo también voy a tener mis amigas, pues órale, va. Y ya te estás vengando. Ya es una respuesta carnal. Y así hay con varios sentimientos. La tristeza no está mal, ¿no? La tristeza no es algo malo. Pero cuando la tristeza te lleva a hacer cosas que están mal, se convierte en algo muy pecaminoso. Es así con los sentimientos del ser humano. Dios puso ira en Moisés, indignación en Moisés, y claro que nos debe indignar el pecado, por supuesto. No debemos consentir el pecado. ¿Y qué hizo? Fíjate cómo reaccionó. No golpeó a los israelitas, lo que hizo fue destruir el becerro. Se fue al grano, vamos a destruir ese becerro. Y esto nos enseña precisamente que el pecado debe ser destruido. Y si Dios nos da esos sentimientos de indignación es para decir, ya estuvo bueno de mi pecado, o sea, ya hasta acá le voy a parar y voy a destruir eso. Destruye el pecado en tu vida, no lo consientas. Ahora, también está fuerte la imagen porque dice que lo molió, lo redujo a polvo y se los dio a tragar. Se los dio así. Está fuerte, ¿verdad? Es como, pruebe lo amargo. O sea, ¿quieren eso? Denle, ¿no? Es una imagen un poco como lo que dice Pablo después, como, pues entrégalos a Satanás para que aprendan, ¿no? Híjole, está fuerte, pero el Señor sabe por qué lo hizo con Moisés. Pero ahora Moisés se va en el verso 21 al 24 y le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro apartado? Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y mira, salió este becerro. ¿Te das cuenta en la actitud de este hombre Aarón? Es súper consentidor, justificado, permisivo. Vemos todas estas cosas en Aarón, ¿no? Y, ¿sabes? Creo que esto nos lleva a, por un lado, o sea, es ridículo la forma en que respondió Aarón, ¿no? O sea, prácticamente lo que está diciendo es, hey, o sea, yo no tengo nada en contra del pueblo. Ellos, míralos, o sea, mira, así son, ¿no? Como decimos, pues ahora sí que así soy, ¿para qué me invitas, no? Así son, ¿no? Ya los conoces, son bien así. Dice, no te enojes, es inclinado al mal. Y dice, ellos me dijeron, o sea, yo no les dije, ellos me dijeron a mí, yo nada más como que pues les serví. Pero realmente ellos fueron los de la idea. Y también dice ahí, y aparte me dieron los zarcillos de oro y pues nada más lo eché y pues ahí solito, mira, salió el ídolo. Y es que así somos también, ¿no? Pues es que yo no fui el de la idea, a mí nada más me dijeron, o sea, yo nada más me dejé llevar, pero yo no la busqué, o sea, a mí me habló, ¿no? Y es como también como, mira, yo no hice nada en realidad, solito, así pasó, no sé cómo, pero así pasó, ¿no? Sucedió nada más. Así somos con nuestro pecado. Pero lo que este pasaje nos muestra es, hey, basta de ser permisivo en tu vida. Ahorita platicando con un hermano antes del servicio decía, como dice el pastor Ibert, ¿no? Y es el eco del pastor hablando desde Querétaro, si lo escuchas. Ciérrele al pecado la puerta en su cara, ¿no? Deja de ser permisivo con el pecado. Sé drástico con el pecado. Jesús lo enseña en Mateo 5, en el Sermón del Monte, verso 27. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que entres así al reino de los cielos sin nada de eso y no que vayas a parar al lago de fuego, ¿no? Bueno, te lo parafraseé, mega parafraseé, pero la idea es, toma decisiones drásticas en tu vida. No seas permisivo, ni tantito. De repente es como,
Ay, me está tocando la puerta. Pues, no, gracias, no, ahorita no. No, sí, déjame pasar, aunque sea la salita, aunque sea, invítame un vasito de agua. Ay, bueno, un vasito, pues bueno, ¿no? Y ya fuiste, ¿no? Ya se metió hasta en la cocina. Bueno, también Moisés es bien duro con el pueblo en el verso número 25 y tenemos que hablar acerca de esto. Entonces somos responsables, no te justifiques, tú eres responsable y yo soy responsable de nuestras decisiones. ¿Okay? 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permisión, para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, en paréntesis, el pecado siempre te trae vergüenza. Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, pues para terminar, simplemente Moisés hace que el pueblo tome decisiones. Le dice: ¿quién está conmigo y quién no? Y esto es un llamado para ti, para mí. ¿De qué lado estás? ¿Has estado tambaleando entre Cristo, entre tu pecado? El día de hoy el Señor te dice: decídete. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del Señor o del lado de tu pecado? Es así de simple, ¿no? Son decisiones en tu vida. Pero a lo mejor tú dices: no, a mí realmente no me importa, aunque me lo digas, ya sé, y no me importa. Pues déjame advertirte que la paga del pecado es muerte. Y así como murieron estos 3,000, ¿sabes? El Señor no hace excepción de personas. Si te rebelas contra el Señor, vas a morir en tu pecado, por tu pecado, no porque el Señor no sea misericordioso. Ahora, también Moisés los consagra, ¿no? A los que se quedaron vivos, los consagra y dice: hoy os habéis consagrado. Lo que está diciendo es: la decisión que tomaron es de seguir al Señor. Es como si nos dijera a nosotros: hey, si estás por Cristo, vive para Cristo. Dedícate a Él, sírvele a Él y solamente a Él, y no negocies con el pecado. Conságrate, entrégate al Señor. Y ¿sabes? Me llama la atención también aquí adelante que le pide al Señor: no los castigues a los que habían quedado vivos, que habían decidido por Cristo. Pero lo que me da la atención es que Dios le dice: no. Y tú dices: ay, ¿cómo? O sea, si ellos fueron los que decidieron por ti y no los quieres, no, o sea, ¿los vas a herir, Dios? Sí. Y eso de repente puede sonar contradictorio, porque dices: a ver, ¿por qué castiga tan recio a una persona que es cristiana y al impío ahí no le dice nada? A ver, ¿por qué? ¿No? Pero está muy interesante. Dios hiere a aquellas personas que han pecado, pero no es porque quiera destruirlos, sino porque esas cicatrices te apartan del mal. Es como estamos viendo ahí, bueno, de repente nos gusta ver series, pero sabes que cuando estamos viendo una chica ahí que le pone la plancha esa para el cabello, y la chica sabe que quema muchísimo esa cosa, ¿no? Nada más te la pasas así, ya siente el calor así gruesísimo, y no sé si alguna vez te has quemado con algo así. Te quemas y es como: no, espérate, yo pensé que no pasaba nada, ¿no? Porque se ve como muy inofensivo el asunto, ¿no? Pero te deja una quemadota de esas que te duran para toda la vida, la cicatriz. Pero eso sí, cuando ves esa cosa ahí, dices: no, sácate, o sea, no, agárrala tú, ¿no? Y por eso son las cicatrices. Dios permite que suframos consecuencias para que esa cicatriz nos aparte del mal, decir: eso es lo que me dejó, ¿no? Y te apartas. Entonces,
no lo hace Dios por destruirnos, sino porque nos quiere cuidar, ¿no? Y también, por cierto, nos sirve para dar testimonio a otras personas de el pecado, si está grueso, no es fácil, no está bonito y sí tiene consecuencias. Testificar, ¿no? Así que Dios nos hiere, ¿no? Dios nos hiere. Pero una cosa más, a los impíos y que no quieren, en el día del castigo, eso sí. Pues oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por refrescarnos con tu palabra. Queremos pedirte que nos perdones por si nosotros como el pueblo no hemos decidido a quién seguir. Yo te pido para que en esta tarde tú pongas en el corazón de mis hermanos decidir por ti, Señor. Y te pido, Señor, que si han pecado, si hemos pecado, Señor, podamos destruir estos becerros en nuestras vidas, estos ídolos, estos pecados que hay en nuestras vidas, que nos apartan de ti, Señor. Te pido que tú seas el que nos dé la capacidad para obedecerte, Señor. Te pedimos, Señor, que Señor también nos des un corazón de querer estar contigo como Moisés lo tuvo. Y estaba contigo, Señor. Guárdanos del mal. Y ayúdanos a interceder por aquellos que han pecado, Señor. Y ayúdanos a confiar que tú eres misericordioso y compasivo si nos arrepentimos. Por favor, Señor, ayúdanos a tomar medidas drásticas con el pecado. Danos madurez. Ayúdanos a no ser permisivos, a decidirnos y entregarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.